Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a meter de lleno en una crónica que es puro vértigo, pura pasión. Sí, vamos a analizar la caída y el regreso de una figura como Marcelo Gallardo y toda esa montaña rusa que fue River Plate en un par de años de locura. Para guiarnos en este viaje tenemos un material de primera. Así es un capítulo del libro Gallardo, El Regreso, una crónica escrita casi en tiempo real, en agosto de 2024, por Luis María Espeche. Y es una mirada muy visceral, ¿no? La de un hincha que además es periodista. Totalmente. Y eso nos permite entender ese torbellino de emociones que, sacudió a uno de los clubes más grandes del continente. Exacto. Nuestra misión hoy es desentrañar esa historia. Entender cómo se apagó una era dorada, cómo un proyecto nuevo brilló muchísimo. Antes de estrellarse. Antes de estrellarse. Sí. ¿Y qué significó realmente la vuelta del ídolo? Así que mejor que se preparen, porque esto empieza en la cima, justo antes de la caída. Y como en toda gran historia, el final se empieza a escribir mucho antes. El primer ciclo de Gallardo fue legendario, no hay discusión. 14 títulos en 8 años y medio. ¡Una locura! Pero la crónica de Espeje nos sitúa en 2022, y el aire ya se sentía distinto. El motor de esa máquina casi perfecta empezaba a toser. ¿Y cuál fue el momento, según el autor, en que esa tos se convirtió en una alarma que ya no se podía ignorar? Porque desde afuera uno veía un equipo que seguía compitiendo, pero... Pero el libro apunta a un punto de quiebre muy específico. Lo identifica con una claridad brutal. A ver. La eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2022 contra Vélez. Y lo interesante no es solo el resultado, un ajustado 1-0 en el global. No, es la sensación que dejó, ¿verdad? Exacto. El libro lo describe como un equipo impotente, sin ideas, que había perdido su esencia. Recuerdo ese partido de vuelta en el Monumental, un 0-0 el 6 de julio. Fue un partido cargado de simbolismo. Fue la despedida de Julián Álvarez antes de irse al Manchester City. Claro, era como quitarle el corazón al ataque. Pero la crónica va más allá del resultado. Pinta un cuadro del ambiente, ¿no? Totalmente. Usa una frase que lo resume todo. Se perdió la mística, se perdió el buen juego. Y la mística en ese River no era algo esotérico, era algo tangible. Claro, era la creencia, en la cancha y en la tribuna, de que siempre se podía, de que el equipo tenía una respuesta para todo. Y esa noche, la respuesta no apareció. Y el foco se pone también en la figura del propio Gallardo. No lo describe como un líder que se hunde con su barco, sino que ya se lo notaba diferente. Exacto. Lo que Espeche pinta es un Gallardo fastidioso. La crónica sugiere que la conexión con los jugadores se había desgastado, que ya no le respondían con la misma intensidad. Un agotamiento mutuo, entonces. Sí, un ciclo natural que llegaba a su fin. La pregunta ya no era si se iba, sino cuándo y cómo. El cuándo llegó el 13 de octubre de 2022. Gallardo anuncia en una conferencia muy emotiva que no renueva. Y poco después, Arabia Saudita. Con un contrato millonario, sí. Se cierra un capítulo glorioso y queda un silencio casi aterrador en el club. Y la pregunta que todos se hacían era, ¿y ahora quién? Una pregunta que vale millones, literalmente. Y la respuesta de la dirigencia llegó rápido. Martín de Michelis. Sobre el papel tenía cierta lógica, ¿no? Sí, claro. La crónica lo presenta como un hombre nacido en River, que venía de dirigir en las inferiores del Bayern Múnich. Se vendió como una idea de continuidad. De mantener la identidad del club. Pero para el autor, esta elección fue un error desde el primer día. Aquí es donde la crónica se vuelve muy personal y, pone las cartas sobre la mesa. Totalmente. Espeche admite que no le gustó nada la elección. Su argumento es contundente. ¿Cuál era? Que de Michelis, junto a sus ayudantes Javier Pinola y Germán Lux, eran principiantes. Y su postura es que un club como River, con la presión que maneja, no es un lugar para hacer experimentos. Es una opinión fuerte. Para el hincha, ¿no era un riesgo enorme poner a un técnico sin experiencia en primera división al mando de un transatlántico como River? Ese es exactamente el punto del autor. De hecho, revela que su candidato era un viejo conocido, Ramón Ángel Díaz. Un viejo lobo de mar. Incluido al propio autor. Porque a pesar de todo el escepticismo. El primer semestre de Michelis es
Una explosión. Es increíble. El libro lo describe con adjetivos como buenísimo y una maravilla. Pasa de ser un experimento riesgoso a una maravilla en 6 meses. Es que no era solo ganar, era cómo. La crónica describe una presión alta que asfixiaba a los rivales. Me lo imagino. 3 o 4 jugadores de River encima del defensor apenas recibía la pelota. Un enjambre, una intensidad que el hincha no veía hacía tiempo. El equipo volaba, metía goles de todas formas y bueno, el punto culminante fue la consagración en la Liga Profesional 2023. Ganándole la final a Estudiantes. Y aquí el autor suelta una frase que es un mazazo, pero que define ese momento a la perfección. A ver, Dice, el equipo que Gallardo no pudo conformar, De Michelis lo hizo de la mejor manera. brutal. Por un instante parecía que la transición no solo iba a ser exitosa, sino que iba a superar al original. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Y la crónica, bueno, con la perspectiva del tiempo, nos muestra que efectivamente lo era. Porque en el fútbol de élite, y sobre todo en un club como River, Los paraísos pueden convertirse en infiernos en un abrir y cerrar de ojos. entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se pasa de ser una maravilla a una crisis terminal en tan poco tiempo? Tuvo que haber un detonante muy concreto. El autor sitúa el inicio del fin en agosto de 2023, con la eliminación por penales contra el Inter de Porto Alegre en la Libertadores. Esa fue la primera grieta. La primera grieta visible. Pero el terremoto que partió el vestuario en dos fue otro. Un evento que sucedió fuera de la cancha. El famoso off the record. La fuente es muy específica con esto. Muy específica. Según se cuenta, De Michelis tuvo una charla con periodistas a micrófono cerrado, donde habría sido muy crítico con algunos referentes. ¿Qué habría dicho? Que jugadores como Milton Casco, Enzo Pérez o el Piti Martínez ya no estaban a la altura, por una cuestión de edad, de físico. Un tema delicadísimo. Y aquí es donde el análisis de Speche se vuelve fascinante, porque no se queda en la simple condena. ¿Cómo lo aborda? Hace una distinción clave. Primero, analiza el contenido de los dichos, y para sorpresa de muchos, le da la razón a De Michelis. ¿En serio? Sí, en sus palabras, lo que dijo era válido y verdadero. Analiza la edad de Casco, la lentitud de otro defensor, la dificultad de Enzo Pérez para completar los 90 minutos, considera que el diagnóstico del técnico era correcto. Pero, Pero luego separa el qué del cómo, y ahí es donde lo sentencia. o sea, el problema no fue lo que pensaba, fue haberlo dicho. El error estuvo en decirlo a los periodistas, escribe Speche, lo califica de error fatal. Y esto plantea una pregunta de liderazgo que va mucho más allá del fútbol, ¿no? Totalmente. ¿Un líder debe ser 100% transparente o debe proteger a su equipo públicamente? La crónica sugiere que en ese vestuario con esos egos, la protección era el único camino. Ese off the record fue una traición para el plantel. Es como hacer una cirugía perfecta pero olvidarse de la anestesia. El daño colateral fue inmenso. Y a partir de ahí los resultados deportivos se desplomaron. El 2024 es descrito como una verdadera agonía. El libro enumera los golpes como si fueran los rounds de un knockout. Primero, la eliminación contra Boca. Dolorosa. Y para reflejar ese sentimiento, el autor hace algo muy potente. Cita un tuit que él mismo escribió esa noche. ¿Qué decía? Hasta ahí le aguantaba, y a partir de ahora le suelto la mano. Durísimo. Una declaración de divorcio. Y Speche la usa para mostrar que no era solo él, era un sentimiento que se había vuelto masivo. El crédito se había agotado. A partir de ahí, el clima se volvió irrespirable. La crónica habla de silbidos generalizados en el Monumental. Para el técnico, para los jugadores, para la dirigencia, la ruptura era total. Y la derrota final contra Deportivo Riestra fue la última palada de tierra. El final era un secreto a voces. Su último partido fue una victoria intrascendente contra Sarmiento el 28 de julio de 2024. Al día siguiente, se anunció su salida de mutuo acuerdo. El proyecto que había sido una maravilla terminaba en ruinas, dejando un vacío aún más grande que el que había dejado Gallardo. Pero esta vez, El destino tenía un giro de guión preparado. el rey está muerto, larga vida al rey. Con De Michelis afuera, se produce una coincidencia casi cósmica. Marcelo Gallardo estaba de vuelta en Buenos Aires. Y el libro contextualiza muy bien este regreso. Su paso por Arabia Saudita es calificado como decepcionante en lo deportivo. Había terminado quinto en la liga,
fuera de copas internacionales. Exacto. Se fue con los bolsillos llenos, sí, pero volvía a Argentina sin club y quizás con la necesidad de reivindicar su prestigio como entrenador. Vuelta, incendió River. Las redes sociales. Explotaron. Era lo único de lo que se hablaba. Y la confirmación llegó casi de inmediato. El lunes 5 de agosto de 2024, Gallardo firmaba su nuevo contrato. Pero el autor deja claro que no fue un regreso impoluto de cuento de hadas. ¿A qué se refiere? A que la euforia llegó acompañada de ruido y polémica. Menciona 2 debates que se instalaron enseguida. El primero, la sospecha. La sospecha de si los referentes le hicieron la cama a De Michelis para forzar la vuelta del muñeco. Y segundo, una noticia que cayó como un baldazo de agua fría. La lesión de Miguel Borja. El goleador y figura del equipo. ¿Y hay alguna conexión entre la llegada de Gallardo y esa lesión? Aquí el autor se permite especular basándose en el sentir popular. Sugiere que la lesión muscular de Borja pudo ser una consecuencia directa del cambio de método. Pasar de la carga física, quizás más moderada de Michelis, A la exigencia máxima y la intensidad legendaria de los entrenamientos de Gallardo. Es una hipótesis, pero una que ilustra el cambio radical que significaba su vuelta. No era solo un cambio de cara, era un cambio de paradigma. finalmente llegamos al gran día, el redebut. Sábado 10 de agosto, contra Huracán en un monumental que, me imagino, era una caldera. El libro lo describe como algo pocas veces visto. Un recibimiento impresionante, una cancha que literalmente explotaba. La sensación era que todos los problemas se iban a solucionar por arte de magia. Con solo tenerlo a él de nuevo en el banco. Pero el fútbol... Rara vez funciona con magia. Y el partido, según la crónica, fue un cable a tierra para todos. Un golpe de realidad. Esa es la frase que usa. El análisis del encuentro es quirúrgico. Describe un primer tiempo con 2 caras. A ver. Los primeros 20 minutos fueron intensos, como el viejo Gallardo. Presión, ritmo, vértigo. De ahí nace el gol del Diablito Echeverri. Un gol que el autor define como con más garra que juego. Exacto. Incluso hubo un tiro en el palo de Adán Barello que podría haber sido el 2-0 y quizás otra historia. Pero esa intensidad no se sostuvo. ¿Qué pasó después? El equipo se desinfló. La crónica lo atribuye al cansancio lógico de un plantel que no estaba acostumbrado a ese ritmo. Un error infantil de Matías Craneviter en la salida. Y le regala el empate a Huracán. Y el segundo tiempo es el verdadero baldazo de agua fría. ¿Tan malo fue? Es descrito como monótono y, ojo con esta frase, más de lo mismo que veíamos en el equipo de De Michelis. Durísima. Una sentencia durísima. River no encontró la forma de generar peligro. Los cambios no funcionaron. Cada contra de Huracán parecía una amenaza de derrota. El resultado final, 1-1. Entonces, fue más que un empate. Fue un mensaje. Fue la demostración palpable de que Gallardo no tenía una varita mágica. La euforia del regreso, la mística del ídolo, se estrelló contra la dura realidad de un equipo que necesitaba trabajo, tiempo. Y una reconstrucción profunda. Exacto. Entonces, si miramos el cuadro completo, lo que Speche nos narra es un viaje frenético. Pasamos del desgaste de una era gloriosa a la promesa fugaz y el colapso de Michelis, para terminar en el regreso de Gallardo. Un regreso esperanzador pero muy atelizado. Es un retrato perfecto de la impaciencia, la pasión y las enormes presiones del fútbol de élite. La crónica deja claro que, a pesar de la euforia, en agosto de 2024, River apenas estaba volviendo a aprender a caminar. Y eso nos deja con una reflexión final muy potente que se desprende de la lectura. ¿Cuál sería? El autor concluye con una idea central. Con Gallardo volvía la mística de que todo era posible. Pero el debut demostró que la mística no gana partidos por sí sola. Y esto nos plantea una pregunta que va más allá de River. Claro, y que sirve para cualquier organización de alta presión. ¿Qué pesa más a largo plazo? ¿La figura de un líder icónico, esa mística que moviliza emociones, o el tiempo, la paciencia y el trabajo metódico para construir un proceso sólido? La vuelta de Gallardo a River sugiere que, incluso cuando tienes al ídolo de vuelta en casa, la segunda parte de la ecuación sigue siendo indispensable. La respuesta, al parecer, no es una o la otra, sino encontrar el equilibrio entre ambas.